Hola compañeros, ¿cómo les va? Hoy día vamos a seguir con la unidad 11 de antibióticos y en este video nos toca ver los aminoglucósidos. Vamos a empezar como siempre hablando de su origen y su estructura química. Bien, los aminoglucósidos son sustancias naturales o derivados semisintéticos, es decir, que son sintetizados en un laboratorio por el ser humano, pero al decir semisintéticos quiere decir que son derivados de seres vivos, pero como por ejemplo bacterias, pero que han sido tratados químicamente. A eso se refieren como semisintéticos. Entonces, los aminoglucósidos o bien son naturales directamente o bien son fármacos semisintéticos de compuestos producidos por una gran variedad de actinomicetos del suelo, entre ellos los géneros Streptomyces y Micromonospora. Bien, vamos a definir qué son los actinomicetos, aunque creo que lo mencioné en algunos videos anteriormente. Los actinomicetos tienen ese nombre, la terminación miceto les da la idea de que son hongos. Si han estudiado alguna vez en biología, en la preparatoria, o a lo mejor en otra materia en ciencias naturales, la clasificación de los hongos se dividen en ficomicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Bueno, los actinomicetos en un principio, cuando se identificaron y se comenzaron a estudiar, se pensaron que eran hongos porque tenían estructuras filamentosas muy similares a la que tienen los hongos para reproducirse. Sin embargo, luego se comprobó que eran bacterias, son bacterias filamentosas parecidas a los hongos. Los actinomicetos son bacterias gram positivas que crecen en el suelo, en el agua estancada, en la materia fecal y en lugares donde se descomponen los restos vegetales de manera aeróbica. Bien, vamos a hablar de la estructura química de los actinomicetos. Los actinomicetos se llaman así por su estructura química, ya que están formados por dos o más aminoazúcares. Escuchen bien el nombre, aminoazúcares, de ahí viene el nombre de aminoglucósidos. Entonces están formados por dos o más aminoazúcares que están unidos entre sí por enlaces glucosídicos a un anillo de hexosa. Estos compuestos reciben el nombre genérico de aminociclitoles. ¿Y qué son los aminociclitoles? Un aminociclitol es un alcohol cíclico que tiene grupos amino. Eso es un aminociclitol. Bien, entonces dentro de este grupo de los aminoglucósidos tenemos a la streptomicina, muy conocido, la gentamicina, también muy conocida, y de los aminoglucósidos más utilizados en la práctica clínica tenemos a la gentamicina. También la neomicina, la canamicina, también conocidas, la amicacina, la tobramicina, la netilmicina. Todo eso son aminoglucósidos. Como ven, todos tienen la terminación micina. Y ojo en el tercer parcial. Generalmente las terminaciones de los antibióticos les van a indicar el grupo al cual pertenecen. Por ejemplo, las penicilinas terminan todas en cilina. Las cefalosporinas tienen un sufijo o un prefijo más bien, que es CF. Todas las cefalosporinas empiezan con CEF, CEF. Las sulfonamidas empiezan con sulfa, ¿verdad? No tienen problema.
Pero en el caso de los macrólidos, como también son derivados de un actinomiceto, Streptomyces erythraeus, por ejemplo la eritromicina, y en general pertenecen los macrólidos, también son derivados del género Streptomyces, todos terminan en micina, eritromicina, acitromicina, fluoritromicina, claritromicina, y bueno, los van a confundir con los aminoglucósidos que también son derivados de Streptomyces y todos tienen la terminación micina, como por ejemplo la streptomicina, la amicacina, la gentamicina, la tobramicina. Entonces apréndanse bien los nombres de los aminoglucósidos y de los macrólidos, identifíquenlos bien porque se prestan a confusión porque tienen la misma terminación micina, porque ambos son productos derivados de cepas de Streptomyces. Bien, vamos a seguir con el espectro antibacteriano. El espectro antibacteriano de los aminoglucósidos es limitado, pero es muy importante. Actúan solo contra microorganismos aerobios y esto es muy importante, compañeros. Ya vamos a ver más adelante por qué no son efectivos contra microorganismos anaerobios, solamente sirven contra microorganismos aerobios, requieren la presencia de oxígeno. Bien, y además los aminoglucósidos tienen una acción bactericida, aquí sí matan directamente a las bacterias, y esta acción bactericida de los aminoglucósidos va seguida de un efecto postantibiótico prolongado. La magnitud de ambos, es decir, la magnitud de la acción bactericida y del efecto postantibiótico prolongado, dependen de los picos de concentraciones plasmáticas y eso explica la eficacia del tratamiento de dosis única diaria. ¿Qué quiere decir esto? Si damos una dosis suficiente de aminoglucósidos, una cantidad suficiente para que alcance un pico alto de concentración plasmática, claro, tiene que ser alto, pero no tan alto como para producir efectos adversos. Si damos una concentración suficiente de aminoglucósidos, vamos a lograr un efecto prolongado que dure 24 horas. Y por eso, si damos esa dosis suficiente de aminoglucósidos, como por ejemplo de gentamicina, nada más vamos a necesitar aplicarlo una vez al día. Claro, sin pasarnos de caña como para producir efectos adversos, pero tienen un efecto postantibiótico prolongado y eso facilita que si damos una dosis suficiente, nada más lo tendremos que aplicar una sola vez al día. Bien, vamos a ver ahora sí al espectro antibacteriano en sí de los aminoglucósidos. Son muy activos y muy efectivos contra bacilos aerobios gram negativos. Bacilos aerobios gram negativos. Se recuerdan que yo les dije que los antibióticos, la mayoría, como por ejemplo las cefalosporinas y las penicilinas, sobre todo las más antiguas, las de primera generación y segunda generación, no son muy efectivas contra bacilos gram negativos. Bueno, estos sí. Los aminoglucósidos son muy efectivos contra bacilos gram negativos, pero aerobios, como por ejemplo Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, Escherichia coli, etc. En cambio, los aminoglucósidos tienen poca utilidad, yo diría que directamente no son útiles contra microorganismos anaerobios. Requieren la presencia de oxígeno para ser transportados al interior de la bacteria y ejercer su acción bactericida. Su efecto contra la mayoría de las bacterias gram positivas es limitado. Esta es otra limitación
que tienen los aminoglucósidos. No se deben administrar solos si queremos cubrir todo el espectro antibacteriano. No son efectivas contra la mayoría de las bacterias gram positivas, solamente le pegan a algunas pocas bacterias gram positivas. Por lo tanto, si queremos cubrir todo el espectro antibacteriano, tenemos que combinar el aminoglucósido con algún antibiótico efectivo contra las bacterias gram positivas, como por ejemplo una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona. Bien, entonces su efecto contra la mayoría de las bacterias gram positivas es limitado y por lo tanto no se deben utilizar solo los aminoglucósidos si queremos cubrir todo el espectro antibacteriano. Vamos con el mecanismo de acción. Bien, aquí viene la explicación de por qué los aminoglucósidos no funcionan en condiciones anaerobias. Todos los aminoglucósidos atraviesan la membrana bacteriana mediante mecanismos dependientes de energía, es decir, mediante transporte activo. Pero este transporte activo solo se produce en condiciones aerobias, requiere de oxígeno para llevarse a cabo. El aminoglucósido es transportado al interior de la bacteria por una proteína transportadora con gasto de energía que lleva el aminoglucósido desde el exterior al interior de la bacteria. Pero para funcionar esta bomba activa requiere de oxígeno. Una vez dentro de la célula, el aminoglucósido se va a unir a la subunidad 30S, recuérdenlo bien, 30S del ribosoma bacteriano. No vayan a confundir con los macrólidos que se unen a la subunidad 50S. Los aminoglucósidos se unen a la subunidad 30S, a la más pequeña, del ribosoma bacteriano y altera la síntesis de proteínas de tres maneras. El primero de ellos, vamos a mostrar este gráfico aquí, donde tienen el ribosoma procarionte con la subunidad 30S debajo y la subunidad 50S arriba. Y bueno, ya saben que la síntesis de proteínas, la dirección de la síntesis es de hacia acá hacia allá, en dirección 5-3. Y ustedes saben que aquí en la banda del RNA mensajero hay tripletes. Estos tripletes de base son los codones que indican qué aminoácido se tiene que ir agregando. Vamos a poner de este lado que indica mejor. Por ejemplo, tenemos el triplete CCG, el anticodón que debe venir aquí en el RNA de transferencia, debe ser complementario a la secuencia que hay en el codón del RNA mensajero. Por ejemplo, si aquí en el codón del RNA mensajero dice CCG, en el anticodón tiene que decir GGC. Ya saben que la citosina se combina con la guanina y que la adenina se combina con el uracilo. Cada triplete codifica para un aminoácido. En este caso, el aminoácido que trae el RNA de transferencia para ese triplete es la glicina. Bien, vamos a ver ahora, después de que hemos explicado el ribosoma procarionte con la banda de RNA mensajero, cómo son los mecanismos de acción de los aminoglucósidos para alterar la síntesis de proteínas bacterianas. El primero de ellos es que el aminoglucósido impide la formación del complejo inicial de la subunidad con la subunidad 50S del ribosoma. Antes de que empiece la síntesis de proteínas, la subunidad 30S se tiene que acoplar con la subunidad 50S. Bueno, el aminoglucósido puede interferir con la formación de este complejo inicial y si no se forma el complejo de la subunidad 30S con la 50S, no se puede iniciar la síntesis de proteínas.
El segundo mecanismo por el cual los aminoglucósidos pueden alterar la síntesis de proteínas bacterianas es alterando la codificación del RNA mensajero. ¿Cómo? Puede producir por ejemplo, puede producir una delesión. ¿Cómo puede alterar la codificación? Produciendo una delesión de una base. Si quita una base en cualquiera de estos codones, obviamente toda la secuencia de tripletes se va a alterar. Cada triplete va a ser distinto si quitamos una base nitrogenada de esta secuencia del RNA mensajero. Eso sería una delesión. O bien puede haber una inserción de una base, y eso también alteraría toda la secuencia de tripletes de bases, y por lo tanto eso alteraría la codificación del RNA mensajero, y eso va a provocar una lectura errónea. Se van a incorporar aminoácidos incorrectos, ¿verdad? Y por lo tanto va a haber un péptido sintetizado que va a ser no funcional, o incluso puede llegar a ser tóxico para la bacteria. Y el tercer mecanismo por el cual los aminoglucósidos pueden alterar la síntesis de proteínas es alterando la formación de polirribosomas sobre la cadena de RNA mensajero, dando lugar a un complejo no funcional que está formado por la cadena de RNA mensajero con un único ribosoma, como es el caso del dibujo, denominado monosoma. Lo que ven en esta figura es un dibujo pedagógico, pero esto en la realidad no es así. Está pintado así sencillito para que lo puedan entender, pero en realidad sobre la cadena de RNA mensajero hay varios ribosomas, hay varias subunidades 30S acopladas a 50S, formando lo que se llama un complejo que se conoce con el nombre de polirribosoma. Eso es lo normal. Esto es nada más un dibujo pedagógico. Si hubiera un solo ribosoma sobre la cadena de RNA mensajero, eso se llama monosoma. Y es un complejo no funcional porque o sintetiza muy pocas proteínas o directamente no funciona, no corre a lo largo de la cadena RNA mensajero para llevar a cabo la síntesis de forma correcta. Bueno, espero que hayan entendido los tres mecanismos de acción que tienen los aminoglucósidos para alterar la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Bien, vamos a ver los mecanismos de resistencia bacteriana. ¿Qué es lo que hacen las bacterias para resistir, para ser inmunes al ataque de los aminoglucósidos? Se han establecido tres mecanismos de resistencia. El primero de ellos, que vamos a mencionar aquí, es cuando la bacteria sintetiza enzimas inactivadoras de los aminoglucósidos, enzimas que transforman a los aminoglucósidos en compuestos inofensivos, y estas enzimas que fabrican las bacterias pueden ser acetiltransferasas, quiere decir que le agregan un grupo acetilo y la inactivan el aminoglucósido, ya no es capaz de inhibir la síntesis de proteínas, o pueden ser adeniltransferasas, que en este caso la enzima bacteriana lo que hace es agregarle un grupo adenilo o adenina para volver inactivo al antibiótico, o bien fosfotransferasas, que es cuando la enzima le agrega grupos fosfatos y vuelve al aminoglucósido incapaz de inhibir la síntesis de proteínas bacterianas. Y algo muy importante, las secuencias de estas enzimas inactivadoras son transmisibles por plásmidos de bacteria a bacteria, lo cual quiere decir que este tipo de resistencia por enzimas inactivadoras de los aminoglucósidos, este tipo de resistencias puede ser fácilmente transmisible y difundirse rápidamente en una población de bacterias. Bien,
El siguiente mecanismo de resistencia bacteriana es la alteración de los sistemas de transporte activo a través de las membranas bacterianas. Habíamos dicho que los aminoglucósidos, para poder entrar al interior de la bacteria, lo hace a través de una proteína de transporte activo bacteriana que la transporta al interior con gasto de energía y que solo se podía llevar a cabo en presencia de oxígeno. Bien, si se alteran estas proteínas de transporte activo bacterianas, lo cual puede ocurrir por una mutación en el cromosoma de la bacteria que dé lugar a una supresión o a un cambio en la proteína transportadora, por ejemplo, que ya no pueda unir al antibiótico, al aminoglucósido, para transportarlo al interior de la bacteria para que ejerza su efecto. Cuando sucede esto, obviamente va a disminuir la concentración intracelular del aminoglucósido y no va a poder ser efectivo para inhibir la síntesis de proteínas bacterianas y la bacteria va a sobrevivir. Bien, y el tercer mecanismo de resistencia es la alteración de los sitios de unión de los aminoglucósidos sobre la subunidad ribosomal 30S del ribosoma bacteriano, lo cual también puede resultar de una mutación en el cromosoma de la bacteria que dé lugar a una proteína que ya no pueda fijar el aminoglucósido. Ya sabemos que los ribosomas están constituidos ¿de qué? De proteínas y de RNA, de ahí viene el nombre ribosoma. Bueno, hay un sitio de unión en el ribosoma para el aminoglucósido. Hay una proteína en la subunidad ribosomal 30S que es la encargada de fijar el aminoglucósido. Si hay una mutación en el gen que da lugar a esa proteína y la proteína está alterada de manera que no puede fijar al aminoglucósido, bueno, el aminoglucósido, si no se fija en la subunidad ribosomal 30S, no va a poder inhibir la síntesis de proteínas y la bacteria va a sobrevivir. Vamos con los usos clínicos de los aminoglucósidos, que son muy importantes en la clínica. Se utilizan mucho contra bacterias entéricas, gram negativas aerobias. Recuerden bien, mucho se utilizan contra bacterias entéricas gram negativas aerobias. Y como les dije hace un rato, casi siempre se usan combinados con un antibiótico beta-lactámico para ampliar la cobertura a bacterias gram positivas. Nunca se usan solas. Por ejemplo, después de una cirugía de abdomen, para evitar los riesgos de una septicemia, lo que se hace generalmente es dar gentamicina por vía intravenosa, también cefalosporina, una cefalosporina de tercera generación por vía intravenosa, y además metronidazol para procurar que no haya infección con algunos protozoarios, con algunos, pues ya saben, eucariontes unicelulares como los protozoarios, y todo eso es una bomba de antibióticos que puede afectar incluso el aparato digestivo, y por eso también al mismo tiempo, además de la gentamicina, de la ceftriaxona y del metronidazol, también inyectan por vía intravenosa pantoprazol para evitar los daños en el aparato digestivo. Pero bueno, es la mejor manera de lograr combatir la sepsis después de una cirugía de abdomen, por ejemplo, ¿verdad? Bien, se utilizan también los aminoglucósidos en el tratamiento de la tuberculosis, de la peste, de la brucelosis, de la tularemia. La tularemia, vamos ahora sí a hablar de la trivia, compañeros.